Hola, buenas tardes. Mi nombre es Silvia León y de manera atenta y respetuosa saludo a la doctora Luz Ángela Lozano, profesional en psicología organizacional, quien generosamente ha aceptado esta invitación para hacerle una entrevista en el rol de psicóloga organizacional con más de 15 años de experiencia en esa área. Esta entrevista la hago como estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y del curso de modelos de intervención. Doctora, bienvenida y de nuevo gracias por su atención. Hola Silvia, buenas tardes, gracias por tu invitación. Cuénteme, doctora, ¿cuántos años de experiencia? ¿De qué universidad es? Bueno, Silvia, yo te cuento, yo soy psicóloga egresada de la Universidad Católica de Colombia en Bogotá, gradué PROM 2010. Mi número de tarjeta profesional es 115-088, expedida por el Colegio Colombiano de Psicólogos. Tengo experiencia desde el año 2006, aproximadamente 15, 16 años de experiencia laboral en diferentes empresas de diversos sectores. Pasé por sector financiero, sector de logística, sector de manufactura. Hice todo el proceso, empecé como analista de selección y crecí hasta llegar a ser coordinadora de selección en mis últimas experiencias laborales. Muy bien, doctora. Pero como profesional, se te graduó en el 2010, ¿no? Y de ahí Sí, en adelante ya. como profesional a partir del 2010, pero digamos que yo tuve la oportunidad de vincularme al sector o al área de gestión humana antes de finalizar la carrera. Entonces eso me dio la oportunidad de, a la par de mi estudio, estar, digamos que aprendiendo y pude hacer mis prácticas en la empresa donde estaba trabajando en ese momento. Entonces digamos que todo como que se dio para poder engancharme desde que estaba estudiando. Qué bien. Doctora, de acuerdo con esa experiencia y con su formación, ¿cuáles son las acciones o procesos o actividades más relevantes que usted ejecuta en su ejercicio profesional? Bueno, digamos que nosotros en el área de gestión humana nos enfocamos, o en mi caso particular, en la parte de procesos de selección. Entonces, básicamente, ¿qué se busca con el proceso de selección? Garantizar, vincular las personas correctas en los cargos correctos. Ese es como el objetivo general que se maneja. Entonces, el proceso de selección tiene varias etapas que te voy a contar ya un poquito como más al detalle cada una en lo que nos enfocamos nosotros. Nuestros procesos empiezan con un requerimiento que hace un jefe de un área determinada donde nos pide una posición y nos da un perfil. Entonces, en ese perfil va qué experiencia debe tener la persona, qué estudios debe tener, qué disponibilidad de horarios, cuántos años debe tener, qué estudios, bueno, todo. De acuerdo a eso, nosotros hacemos ya un proceso de publicación de vacantes en diferentes medios para llegar a lo que es el reclutamiento de hojas de vida. Publicamos en portales web, se hacen también en ferias laborales donde llegan directamente las personas a enviar sus hojas de vida. Y ya lo que nosotros empezamos a hacer es la perfilación de hojas de vida y el reclutamiento. Revisar de toda esa cantidad de hojas que nos llegan, cuáles se ajustan con lo que nos pide la posición y empezamos a filtrar. Entonces, ahí ya hacemos, después de que filtramos ciertos números de hojas de vida, hacemos lo que es la aplicación de pruebas. Esto es súper importante en mi concepto, hacerlo antes de realizar una entrevista, ya que el resultado de estas pruebas es un insumo para orientar la entrevista. Entonces, de acuerdo al cargo, se aplican pruebas. Existen diferentes tipos de pruebas. Hay pruebas que son en papel, hay pruebas que son más enfocadas como hacia la parte de personalidad, otras pueden ser pruebas de conocimientos ya técnicos respecto a X función o cargo. Hay pruebas de razonamiento matemático, de razonamiento abstracto, pero pues eso ya depende del cargo. Ahí miramos qué pruebas se aplican. Después de tener pruebas, hacemos ya una entrevista psicológica
en profundidad, que es una entrevista en la cual nosotros como profesionales buscamos evaluar las habilidades y competencias que tiene el candidato. Pero empezamos por conocer lo que es su entorno familiar, entonces que la persona nos cuente con quién vive, qué responsabilidades tiene, como todo su tema de formación académica también validamos y ya empezamos a revisar experiencia laboral. Es súper importante detenernos ahí y ahí es donde más nos podemos demorar en la entrevista, ya que requerimos validar qué funciones ha hecho la persona, qué nivel de responsabilidad ha tenido, cuáles han sido sus logros, sus dificultades en esos trabajos que ha tenido, sus motivos de retiro, esto es muy importante validar, y así lo hacemos con toda la historia laboral del candidato, pues para definir si se ajusta o no se ajusta a lo que nosotros en experiencia y conocimiento estamos buscando, ¿sí? Una vez hemos pasado este proceso, ya el candidato va a entrevista con el jefe inmediato, quien es la persona que va a evaluar desde el punto de vista de conocimiento técnico, que la persona se ajuste. Digamos que en los procesos de selección, la responsabilidad de esta escogencia de candidatos debe ser compartida entre el psicólogo y el jefe, porque finalmente el jefe es quien va a tener a la persona bajo su supervisión y bajo su responsabilidad, entonces debe ser un proceso compartido. Y obviamente de todos estos procesos que te estoy contando, quedan evidencias que van a soportar la hoja de vida del candidato, entonces se llenan formatos de entrevista, tanto psicológica como técnica, se deja la evidencia de las pruebas que el candidato hace, porque esto todo debe reposar en la hoja de vida del candidato, para que en las auditorías quede el soporte de cómo se seleccionó la persona, ¿sí? Dependiendo el cargo, o el nivel de responsabilidad que tenga el cargo o lo que corresponda, también se pueden hacer para cargos medios y altos un proceso que se llama Assessment Center, que es una metodología de evaluación de candidatos grupal, donde lo que nosotros hacemos es poner en contexto al candidato. Primero es una metodología que se hace cuando tenemos más de 3 candidatos. Se puede hacer con 3 candidatos mínimo en adelante. Y ponemos ya a la persona en contexto frente a X situación y vemos ya directamente qué habilidades y competencias tiene la persona, más allá de lo que aparece en su hoja de vida. Entonces, digamos que esto en ciertos momentos permite ya sustentar y tomar una mejor decisión respecto a los candidatos, ¿sí? Y también en esta metodología es muy interesante porque participan tanto personas de gestión humana, podemos ser nosotros psicólogos, y participan también jefes inmediatos, es decir, que hay varios observadores. Y después podemos llegar a una discusión y un consenso para saber cuál es la persona que más se ajusta a lo que nosotros estamos buscando. Ok. Gracias, doctora. Doctora, ¿de qué manera cree usted que se evidencia el componente ético en ese contexto? Bueno, en la parte organizacional es muy importante el tema del criterio y yo como profesional en psicología debo pensar desde la empresa, es decir, desde lo que necesita la empresa. Es muy común, o a mí me pasó cuando empecé mi ejercicio profesional, que yo quería pasar a todos los candidatos. Entonces yo veía más desde la necesidad que tenía la persona de trabajar, pero de pronto a veces un poco el contexto en la empresa, no todas las empresas manejan la misma cultura, ¿sí? Y no todas las personas sirven para las mismas empresas. Entonces, debo pensar desde la empresa. No puedo llevar a una persona a un cargo donde sé que la persona se va a quemar con tal de llenar una vacante, ¿sí? Porque a veces pasa, y es muy común que la persona, cuando lleva X tiempo de no conseguir trabajo y tú le dices en qué le gustaría trabajar, la persona te dice en lo que sea. O sea, yo me le mido a lo que sea. Y pues realmente eso no es el deber ser. Yo como profesional debo garantizar que voy a poner a una persona en un puesto para el cual la persona está capacitada y lo va a hacer bien. Y no que por llenar una vacante voy a meter una persona ahí que de pronto va a coger como escampadero este trabajo mientras le sale otra cosa y se va a ir de pronto muy aburrida y va a quedar mal la persona y yo me voy a ver afectada por la rotación que se va a generar en ese puesto. Entonces debo ser como muy ética y eso ya con el tiempo pues uno lo va, digamos que desarrollando
pero te lo podría resumir en garantizar que esté la persona correcta en el puesto correcto. No por llenar la vacante, sino cumpliendo como con todos los criterios. O sea que ahí, bien, de acuerdo a las necesidades de la empresa, el perfil del trabajador se debe ajustar a esos requerimientos y es un beneficio para los dos. Sí, digamos que yo para poder seleccionar a una persona debo tener en cuenta hasta la forma de ser del jefe que va a tener esta persona, porque hay jefes que congenian más con X o Y tipo de personas, ¿sí? Entonces yo debo conocer también la posición que estoy buscando, debo conocer también el jefe que lo va a tener para saber si esa persona efectivamente se va a adaptar a esto, ¿sí? Eso hace parte de la ética. Porque obviamente a uno como psicólogo también lo miden. Nosotros tenemos unos indicadores de cumplimiento en términos de tiempos para cubrir una vacante, de que la persona se mantenga en el puesto, pero pues no por eso podemos correr y meter a cualquier persona, porque nunca debemos perder de vista que estamos trabajando es con personas, ¿sí? Y eso va a afectar su hoja de vida, va a afectar pues todo su proceso y que la expectativa que una persona tiene cuando se presenta a una empresa a buscar una oferta laboral pues es muy alta. Entonces debemos garantizar pues que sí se cumpla la expectativa tanto de la persona que quiere trabajar como nosotros como evaluadores. Ok. Bueno, doctora, ¿desde cuál de los enfoques psicológicos orienta las acciones que desempeña en su contexto? O sea, ¿por qué? ¿Cuáles son los enfoques que usa el psicólogo organizacional y por qué lo hace? Ok, bueno, digamos que yo desde mi formación profesional en la Universidad Católica vengo de ser formada en un enfoque cognitivo-conductual, que básicamente está muy orientado a lo que es comportamiento, ¿sí? A mirar con base en los hechos qué comportamientos yo observo, lo que se puede medir y lo que se puede observar, ¿sí? Pero adicional también está el enfoque humanístico, que es ver al ser humano como un todo, es decir, ser humano integralmente, lo que es su tema de emociones, su tema de comportamientos, su tema de pensamiento, todo se integra, porque uno no puede desligar, digamos que se debe como agrupar todo, como podría yo decirte como desde la teoría de la Gestalt, donde tú ves el todo y no las partes. Aquí lo que nosotros hacemos es, sí, conocer a la persona como persona, pero también mirar a nivel global todo su contexto, todo lo que ha sido su experiencia laboral, su trayectoria, su hoja de vida. O sea, todo lo que la persona a mí me muestra en un proceso de selección, yo lo integro para saber si efectivamente se ajusta a lo que yo como compañía estoy buscando. Entonces, esos serían como los dos enfoques principales a partir de los cuales yo puedo evaluar a un candidato, en mi experiencia. Okay. Bueno, doctora, en su experiencia, en su experticia, ¿cuáles son las estrategias, las herramientas, las técnicas de abordaje que usted utiliza con mayor regularidad en su ejercicio profesional? Bueno, digamos que en herramientas, complementando un poco lo que veíamos en la primera pregunta, está el tema de las pruebas. Es imposible poder hacer un proceso de selección sin aplicar pruebas, así sea una sola prueba. Porque al no hacerlo, podemos estar cayendo en la subjetividad al evaluar a una persona solamente por lo que yo pueda ver y el prejuicio que yo me pueda hacer, mientras que las pruebas me dan una herramienta. Entonces, las pruebas son fundamentales. Así sea una sola prueba, porque hay cargos muy básicos donde de pronto no se requiere mayor conocimiento técnico o algo así, pero siempre debe haber una prueba. El tema de entrevistas es también súper importante y eso también obviamente varía dependiendo del cargo. No, a veces nosotros manejamos, por ejemplo, procesos masivos donde requerimos contratar 20 operarios de empaque. Entonces, yo entrevistando a un operario me puedo demorar 10 minutos, mientras que para un cargo ya de un gerente me puedo demorar una hora, hora y media. Entonces, las entrevistas también digamos que se deben
revisar dependiendo del cargo. Yo puedo tener como una estructura básica, pero finalmente la entrevista también se va a nutrir mucho de lo que el candidato a mí me va diciendo. Es decir, yo voy tomando elementos de lo que voy conversando con el candidato para orientar la entrevista, ¿sí? Esa es una estrategia. El tema de los assessment, como yo te decía, también es una herramienta que es, digamos que interesante. A mí personalmente me gusta mucho porque me permite ver ya en vivo y en directo habilidades y competencias que de otra manera yo no podría ver. A veces uno se encuentra con hojas de vida muy elaboradas y obviamente un candidato en un proceso de selección finalmente se está vendiendo. Entonces se está vendiendo como la mejor opción para la vacante que yo tengo. Pero a veces tú ves que hay muchas cosas que se ven muy bonitas en el papel, pero que ya en la realidad de un assessment como que cambia. Puede que tú tengas una terna de candidatos que en entrevista han sido muy buenos y resulta que en el assessment le fue mejor a uno que tú pensabas que de pronto no era, que a otro que tú pensabas que sí. Entonces, todo eso como que se va complementando para tomar la decisión de una vinculación laboral. Doctora, una última pregunta antes de despedirnos que se me pasaba es que desde ese contexto, ¿cuáles aspectos considera deberían profundizarse para un mejor ejercicio profesional? Bueno, digamos que yo creo que es importante a veces cuando uno maneja tantas vacantes y tanta masividad, de pronto la calidad de tiempo en entrevistas puede verse, digamos que un poco reducida y a veces hay que correr mucho. Entonces, lo que yo te decía, si yo en un día tengo que seleccionar 20 operarios y los tengo a todos allí en grupo para entrevistar, pues digamos que la entrevista se debe hacer muy rápido y a veces eso puede generar que la calidad de pronto no sea la mejor, ¿sí? Entonces, ese tema, pero finalmente es algo que hay que hacer porque cuando hay una masividad hay que cumplir. Entonces, eso puede, digamos que podría afectar un poquito. Otra cosa que es el tema de la presencialidad versus la virtualidad en el momento de hacer la selección. Digamos que tradicionalmente el proceso de selección era presencial, pero la pandemia nos hizo sí o sí acostumbrarnos a una virtualidad que en ocasiones no era tan sencilla por los recursos que tenían los candidatos. Digamos que para nosotros es muy normal acceder a un Wi-Fi, acceder a un computador, pero si tú vas a evaluar personas en poblaciones lejanas, porque no todas las vacantes son en ciudades principales, a veces tú tienes que entrevistar por Teams un candidato, no sé, en Cartagena, pero resulta que la persona vive por allá en un barrio muy humilde, donde no tiene computador en su casa, mucho menos Wi-Fi. Entonces la persona debe ir a un café internet a poder hacer la entrevista, entonces el ruido que tiene afuera, las interrupciones que tiene, de pronto la calidad del internet, todo eso puede afectar el proceso. Yo he tenido situaciones en las cuales ni siquiera el candidato ha podido acceder a un computador, entonces he tenido que hacer las entrevistas telefónicamente. A veces ni siquiera he visto a la persona, pero son situaciones muy puntuales donde tú miras y también obviamente tú miras la recursividad de la persona. Que la persona a veces dice, no, no importa, yo miro, yo hago, yo busco la forma, pero uno ve como esas limitaciones que afectan el tema en términos de los recursos de los candidatos. Pero eso te también como evaluador te da herramientas para mirar qué tanto la persona maneja esa situación de dificultad para poder participar en el proceso. Hay gente que inclusive te dice, si yo no puedo, si no la podemos hacer así, yo voy hasta donde usted está y hacemos la entrevista. O la hacemos en la noche o miramos cómo hacemos. Eso también muestra el interés de la persona. Pero pues esos recursos y más ahorita en pandemia ha sido algo que es un poquito complejo de manejar, porque a mí personalmente me gusta más la presencialidad. Entonces me ha costado un poco de trabajo acoplarme a la virtualidad, pero pues es algo a lo que hay que ajustarse porque esto va para largo, o sea, esto no sabemos cuánto tiempo más va a durar y finalmente funciona. Entonces los procesos de selección virtuales pues también está demostrado que funcionan muy bien, entonces eso ha sido. O sea que de esta nueva forma de vivir o de trabajar, en este caso como psicóloga,
¿Diría usted que se van a aplicar otros elementos, se va a tener en cuenta otros aspectos? ¿Cambió de alguna manera la valoración que se hace de la persona? No tanto la valoración, pero sí las herramientas, digamos que como el paradigma, porque pues normalmente el tema tradicional era que la persona llegaba, entonces tú como psicólogo salías a recibirla inclusive a la sala o a la puerta donde la persona estuviera, y desde ese primer momento que la persona llegaba tú ya la estabas evaluando, entonces tú mirabas cómo era su presentación personal, qué tanta seguridad te mostraba en el momento de saludarte, si te daba la mano o no, porque algo tan sencillo como eso a mí me da elementos, mientras que en la virtualidad no, tú simplemente programas una entrevista por Teams y la persona se conecta y ya, tú empiezas a hablar, pero obviamente tú ves todo también, cómo está puesta la persona en su presentación personal, qué tanta seguridad te está demostrando, porque desde su tono de voz tú también lo puedes mirar. Entonces es como poner como otros filtros, porque obviamente no tienes la persona al frente. Entonces tienes que mirar como esas habilidades y ver de qué manera puedes ir mirando el contexto de la persona al otro lado para evaluar realmente si se ajusta o no. También el tema de la honestidad, porque a veces tú te puedes dar cuenta que la persona te está mintiendo en la entrevista, ¿sí? Entonces, si tú le preguntas algo a la persona con un internet, puede abrir páginas y estarte dando información de otros lados. Entonces, es como empezar a jugar con todo eso y mirar que efectivamente no te están diciendo mentiras. Entonces, todo eso, digamos que influye y obviamente tú tienes que tener mucha más atención. La virtualidad hace que tu atención deba estar mucho más centrada porque todo afecta, todas esas variables influyen. Entonces uno debe como aprender a mirar más entre líneas, más de lo que nosotros como psicólogos debemos aprender a mirar entre líneas, pero con la virtualidad mucho más. Entonces así. Bueno, doctora, le reitero mis agradecimientos y estamos pendientes para otra oportunidad poder compartir más experiencias con usted. Gracias. Bueno, Silvia, te agradezco mucho por la invitación. Espero pues que esta información sea, digamos que se ajuste a lo que ustedes necesitan y en lo que les pueda colaborar. No dudes en contactarme. Muy amable. Gracias, doctora.